¿Debe el amor ser incondicional? ¿Qué podemos hacer cuando lo que sentimos por alguien es tan fuerte que no podemos ver con claridad? Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al análisis de otro personaje clave de Shingeki no Kyojin como lo es Mikasa. Este personaje juega un rol clave en el desenlace de los acontecimientos, siendo además quien representa uno de los mensajes que resuenan con más fuerza de la obra. En este análisis desgranaremos los sentimientos que rodean a Mikasa, sus contradicciones y también su decisión final. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis de esta y otras series. Si habrá o no un análisis de Armin dependerá también de lo que apoyéis este vídeo. Venga, dejaos un like y vamos allá. Mikasa no es más que una niña cuando la conocemos en la serie, la hermanastra de Eren, acogida en su casa después de la traumática muerte de su familia. Mikasa, junto a sus amigos, está teniendo una infancia lo más tranquila posible después del horror que ha vivido. Pero ella es una niña diferente, alguien que proviene de una familia con unas cualidades únicas, otorgadas por su herencia genética. Es una Ackerman, y para entender lo que esto significa, debemos repasar el origen de su familia. El clan Ackerman fue una familia que vivió en los tiempos del Imperio Eldiano, mucho antes de la construcción de las murallas. La familia surgió como resultado de los experimentos llevados a cabo sobre la gente de Ymir, en los que se mezcló la genética de los titanes con los humanos. Esto dio como resultado una estirpe de luchadores con una fuerza sobrehumana y cuyo objetivo era siempre proteger al rey de Eldia. Una estirpe que vivía con una misión y que era capaz de despertar la fuerza de los titanes dentro de ellos para cumplir su cometido, costase lo que costase. Además, ese poder despertado los sumergía en un trance en el que actuaban sabiendo qué era exactamente lo que debían hacer para cumplir con su cometido. Más adelante, los Ackerman se negaron a cumplir el plan del rey Karl Fritz, y eso les valió la persecución y el exterminio. Su naturaleza biológica impedía que sus recuerdos fueran manipulados y borrados por el rey, por lo cual eran una amenaza para el plan de los muros y el exilio en Paradis. Ante esta persecución, uno de los últimos Ackerman cedió y se rindió, lo cual no evitó que fuese ejecutado porque aún tenía recuerdos que no podían ser borrados. Pero esto sirvió para que al menos las nuevas generaciones de Ackerman vivieran dentro de los muros, eso sí, sin recuerdos de lo que pasó fuera de ellos, pero desperdigados y casi como parias, entre ellos Levi y Mikasa. Y aquí retomamos la historia, volvemos a la muerte de los padres de nuestra protagonista. Siendo una niña, su vida se ve sacudida por el ataque de 3 hombres que irrumpen en su casa para secuestrar a su madre, pero que terminan asesinando a su familia. Ella, en shock, es incapaz de procesar la situación. Es secuestrada, cambiada de casa, atada y dejada en una habitación fría. Y es Eren quien llega entonces y quien actúa para salvarla, porque el chico consigue matar a 2 de esos hombres, pero es retenido por el tercero, que comienza a asfixiarlo poco a poco. Eren le dice entonces a Mikasa que luche, que pelee, y este es un momento muy importante para su personaje, porque este instante va a marcar casi en su totalidad la dinámica de la relación que ella va a forjar con Eren. Aquí, por un lado, despierta el poder dormido de los Ackerman, ya que ella actúa para protegerlo. Aquí entendemos que este poder no solo se despertaba en su familia cuando debían proteger al rey, sino a cualquier figura o huésped que ese miembro de la familia Ackerman inconscientemente considerase digno de protección. Y sí, Eren va a ser el personaje, o al menos uno de ellos, lo analizaremos un poco más adelante, que Mikasa protegerá durante la serie. Pero lo importante del vínculo que surge entre los dos no es esto, sino que Mikasa se va a enamorar de su personaje en este preciso momento. Más allá de este instinto de protección de los Ackerman, Mikasa se enamora de cómo Eren la salva, de su fuerza, de la forma en la que la anima a luchar y a seguir adelante, de su compasión al entregarle su bufanda, o del altruismo que éste le muestra ofreciéndole su casa y su familia. A partir de este punto, Mikasa va a pasar todo el anime enamorada del personaje de Eren hasta su mismo final. Y la bufanda es este símbolo de lo que Mikasa siente por Eren, es el amor que Eren hizo surgir en ella y del que no va a desprenderse pase lo que pase. En los momentos en los que Mikasa sufre, sobre todo durante las primeras temporadas, vemos cómo se sumerge en ella con dulzura. Dentro de la frialdad que muestra su personaje muchas veces, la bufanda nos recuerda su capacidad de amar y el amor que nace de su interior. El color de la bufanda, además el rojo, es el rojo de la pasión, del amor y de la calidez. Pero ojito con el rojo
aquí porque este color también simboliza la violencia y la sangre, lo cual puede ser una premonición del trágico destino que correría su relación. A lo largo de todo el anime, Mikasa y Eren se van a proteger mutuamente en distintas ocasiones, ambos utilizando la violencia extrema para ello, llegando siempre además hasta las últimas consecuencias, sin ninguna duda y sin ningún titubeo. Aquí va a mostrar muchas veces Mikasa su amor por él y también ese instinto de protección del que insisto que después desgranaremos un poco cuando llegue el momento clave. ¿Lo hace solo por amor? ¿Lo hace solo por instinto? Quedaos porque la respuesta para mí es compleja y también muy bonita. Pero ¿qué sucede después? Que Eren va a cambiar y Mikasa va a ser una espectadora de este cambio. Su mirada o su punto de vista y la del espectador, que al final somos nosotros y que también hemos amado y adorado a Eren durante las primeras temporadas, van a ser la misma mientras su personaje se desmorona y se hunde en la oscuridad. Antes de entrar ahí, también quiero hablaros un poco de los dolores de cabeza del personaje de Mikasa, porque hay dos teorías que me gustan al respecto y que explican, quizá combinadas, esto. La primera es que estos dolores de cabeza surgen cuando ella va en contra de ese instinto Ackerman, es decir, cuando no puede proteger a alguien o cuando decide, voluntariamente, no hacerlo. Pero esta explicación se queda algo corta para dar sentido a todos los momentos en los que ella padece estos dolores, por lo que más me convence es que ella los sufre cuando teme perder a su familia una vez más, como una especie de estrés postraumático relacionado con la idea de perder a sus seres queridos cuando revive ese trauma. Al imaginar que esto sucede, ella vuelve a verse a sí misma en aquel frío suelo de la casa, abandonada y sin nadie a quien amar, y esa es una idea que ella no puede soportar y que le afecta profundamente. Y sí, como os he dicho antes, ambas teorías pueden estar relacionadas si pensamos en que el poder de Mikasa no solo despierta con Eren, sino también con Armin. Aunque ella ama a Eren de una forma romántica, ambos, Armin y él, son su familia, y esto explicaría entonces, por ejemplo, los dolores de cabeza cuando Armin está a punto de morir calcinado por el calor del titán colosal. Y también explicaría que Levi sintiese un dolor similar cuando pierde a sus compañeros del cuerpo de exploración, ya que al final, ese grupo para él es su familia, sabiendo además que Levi no habría sido capaz de protegerlos, con lo cual esta teoría tendría sentido. Vale, y ahora tenemos que detenernos en el momento en el cual Eren confronta a Mikasa, le habla y le dice que el amor que ella siente por él es falso, que solamente tiene esos sentimientos porque pertenece a la familia Ackerman y verdaderamente no es un amor real, sino que es una esclava de lo que la genética le dice que tiene que sentir hacia la figura que quiere proteger. Esto sabemos más adelante que es mentira, es decir, Eren solo estaba contándole falacias para alejarla de él, para que él emprendiera ese camino en soledad y sus amigos no la siguieran, o bueno, quizás simplemente porque tenía que hacerlo para que las cosas sucedieran como tenían que suceder, tal y como había visto en sus recuerdos del futuro, parte de lo que tenía que hacer para que su destino se cumpliera. Si queréis entrar un poco en este tema más en profundo, os recomiendo el vídeo de Eren, que también está en mi canal, pero lo importante, como digo, es que esto es mentira. Mikasa es cierto que puede tener el instinto Ackerman dentro de ella, pero esto no es el motor de su amor por Eren, más bien es al revés. Mikasa quiere proteger a Eren porque lo ama. De ese amor surge el instinto de protección y primero es el sentimiento y después la reacción de su cuerpo, con lo cual su amor es real y la existencia de ese instinto Ackerman no invalida para nada los sentimientos de ella. Pero estas palabras de Eren consiguen confundir a Mikasa y que ella se deshaga de su bufanda, que se aleje y niegue esos sentimientos de amor que siente hacia él. Una especie de espejismo, claro está, porque esos sentimientos no desaparecen por voluntad propia, solo desaparecen con el tiempo y a veces solo se transforman en otra cosa. Esto lo explicaré un poquito más adelante, porque Mikasa va a recuperar su bufanda para ir a salvar a Eren. Su arco final de personaje, o quizás su arco central, para el cual el personaje estaba preparándose, era el de darse cuenta de que Eren no tenía salvación, de que su relación no tenía futuro y de que matarlo, que esto es un poco metafórico, ¿no?, de cortar este vínculo, era lo único que podía hacer para salvar lo poco que quedaba en el mundo después del retumbar, o incluso quizá para salvarse a sí misma. Para entender lo difícil que es esta decisión para ella, la de terminar con su vida o acabar con este vínculo, hay que ver la situación a través de sus ojos. En primer lugar, la dificultad más obvia radica en que Mikasa va a matar a la persona que ama de forma romántica porque se ha convertido en algo que ya no es reconocible. Esto supone un sacrificio personal enorme. Además de eso, arrastra un trauma por la pérdida
pérdida de su familia. Matar a Eren significa volver a perderla. Volver a perderla de cualquiera de las formas siempre ha sido algo que a ella le ha asustado muchísimo, pues no solo va a perder una parte vital de lo que era su familia, sino que debe ser ella quien lo mate. Y finalmente, pero no menos importante, también debe luchar contra su instinto Ackerman de protección, sobreponerse a él y asesinar a una de las personas que su genética le dice que debe proteger. Por lo tanto, este momento, esta decisión, es una catarsis importantísima y un instante que aúna y resume toda la fuerza del desarrollo del personaje y lo condensa en una única acción, que es cortarle la cabeza a Eren. La fuerza de voluntad que Mikasa necesita para llevar a cabo este acto es enorme. Está rompiendo con todo y dando un paso adelante, admirable en todos los sentidos. Fijaos en que en el momento en el que tiene que matar a un ser querido, que está reviviendo una vez más el trauma de la pérdida de su familia, vuelve ese dolor de cabeza, además alentado por esa última visión en la cual Eren le muestra ese posible futuro que hubieran vivido si las cosas hubieran sido de otra forma. La vida apacible y feliz que hubieran llevado si el destino no se hubiera interpuesto en el camino de Eren. Un puñal en nuestro corazón que nos recuerda que la vida a veces se interpone en las historias felices, que el amor no siempre termina como queremos y que a pesar de eso tenemos que seguir viviendo, aceptando que estamos dejando atrás algo que nunca más volveremos a recuperar. Este dolor se vuelve todavía más intenso cuando pensamos en todos los momentos que nos quedarían por vivir con esa persona, pero que ya nunca sucederán. Esta visión, este sueño, duele tanto cuando lo vivimos desde la perspectiva de Mikasa. A nivel metafórico, en este momento, Mikasa se libera de un vínculo podrido y atrofiado. No por su parte, porque el amor que ella siente sigue siendo puro, sino porque se da cuenta de que está amando a un monstruo. Esa es su metáfora, su lección. El subtexto del desarrollo de su personaje nos habla de la verdadera libertad y de lo que cuesta conseguirla. Nos habla de las relaciones tóxicas, ya sea con nuestras parejas, con nuestros amigos, con nuestros trabajos, y de todos esos vínculos que podemos tener con ellos y cómo esos vínculos nos pueden estar cegando y haciéndonos no ver el monstruo que tenemos delante en nuestra vida, que nos está drenando la energía y la alegría. Shingeki no Kyojin nos habla de muchas cosas, pero también de un viaje personal hacia la libertad, de una chica capaz de romper de una vez por todas su dependencia emocional hacia alguien que resultó no ser quien ella esperaba, alguien que cayó en la oscuridad y se convirtió en un monstruo, y de lo difícil que es no solo llegar a esta conclusión, sino también tomar una decisión y desvincularte de ello, y de lo necesario que termina siendo darnos cuenta de que estas parejas, amigos, trabajos o situaciones nos están haciendo daño y tenemos que alejarnos. Y sí, desde la perspectiva de Ymir, todo Shingeki no Kyojin es una prueba para Mikasa, una prueba para comprobar si Mikasa consigue liberarse de las ataduras que ella no pudo. Y solamente cuando lo consigue, cuando Mikasa es capaz de matar a Eren, de cortar este vínculo, Ymir obtiene la fuerza para liberarse de sus propias ataduras y de terminar con la maldición de los titanes. El sacrificio de Mikasa inspira a Ymir a seguir el mismo camino. Y para terminar, quiero hablaros también del simbolismo de la bufanda al final de la historia. Mikasa se la aprieta, se la coloca una última vez antes de matar a Eren. ¿Por qué? Porque como os he dicho, ella no se avergüenza de su amor por Eren a pesar de que Eren la haya fallado. Podemos amar a alguien y llegar a la conclusión de que no es para nosotros y aún así estar orgullosos de lo que sentimos, sabiendo que debemos alejarnos de esa persona. Se ama con el corazón, pero también es importante amar con la cabeza y pensando en nosotros mismos y en nuestro bienestar. Es muy difícil alejarse de alguien cuando nuestro corazón aún nos dice que debemos estar cerca de él. ¿Qué simboliza la escena del ave recolocándole la bufanda a Mikasa? En mi opinión, porque como os he dicho, el amor a veces se transforma. Hay que admitir que hay ocasiones en las que una situación tóxica no nos deja nada bueno que recordar, solamente es un pozo oscuro del que nos hemos alejado y no siempre hay que romantizar el hecho de quedarse con algo bueno. Pero obviamente no siempre sucede así. Hay veces también en las que las heridas sanan cuando todo lo malo ya se ha curado y es entonces cuando lo bueno puede aflorar. A veces lo bueno es una lección aprendida y lo que crecimos como personas en esa situación tóxica. Otras veces puede ser la nostalgia de los buenos momentos, quizá un nuevo vínculo con esa persona o simplemente el cálido recuerdo de un amor que nos hizo felices hace mucho tiempo, antes de que las cosas se torcieran. Mikasa no lleva esa bufanda al final de la historia porque siga enamorada de Eren. Lleva la bufanda porque pase lo que pase, no va a olvidarlo. Por todo ese amor que ella sintió por Eren y por cómo va a acompañarla el resto de su vida, aunque ella conozca a otras personas y vuelva a enamorarse.
Esa es la historia de Mikasa, la historia de una pérdida, de lo doloroso que es alejarse de alguien cuando lo amamos y de una persona que se sobrepone a sus traumas y a su naturaleza por su propio bien, para ser finalmente libre. Y es cierto que Mikasa durante quizá algunas temporadas no es un personaje con mucho desarrollo, pero el objetivo de su personaje, como digo, florece justamente al final, y ahí es donde lo vemos con todo su esplendor, donde todo lo que hemos vivido tiene su payback, tiene su recompensa, dejándonos una de las lecciones más importantes de Shingeki no Kyojin y dando forma a otra más de las capas y subtextos que tiene Shingeki no Kyojin, uno de los mejores animes de la historia. Como veis, no ha sido un análisis tan exhaustivo entrando tanto en los momentos clave de la serie, sino que tenía más ganas de hacer un análisis emocional centrado en lo más importante, que para mí es esa decisión de terminar con todo lo tóxico que le unía con Eren y de la lección que sacamos de ello. Me gusta mucho cómo Isayama ha construido una historia que sí nos habla del odio, de la guerra, del dolor, que mezcla incluso viajes en el tiempo, que deforma a sus personajes de una forma magistral hasta el final de la obra, pero que aún así tiene tiempo también para hablarnos del amor, de los vínculos tóxicos, de la dependencia emocional, a través de Ymir y a través del personaje de Mikasa. Así que nada, ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis. Como os he dicho, el de Armin queda un poco en vuestras manos. Si este vídeo le va bien, seguramente también lo haga antes de final de año. Dejad un like para apoyar el contenido y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto!